historia de lucha. Amigos UNDECistas, en el marco del aniversario número 71 de UNDECA, esta gran organización de la seguridad social de la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos encontrado propicio realizar un conversatorio que nos pueda llevar por toda la historia de esta importante organización, de una organización beligerante, de lucha constante, y qué mejor manera de poder conocer esa historia que de la voz propia de dos actores muy importantes en esta organización. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, y también la compañera Martelena Rodríguez González, secretaria general adjunta, con quienes vamos a conversar en este ratito importante y en donde vamos, estoy seguro, a conocer mucho y también vamos a aprender mucho. Así que le damos la bienvenida a Luis, le damos la bienvenida a Marta. Muchas gracias. Quizá empecemos por una parte muy importante de la historia de UNDECA, y es la década de los 50, una década convulsa, una década donde a nivel social, económico y también en materia de salud se gestaban muchas ideas y por supuesto también en la institución estaba dando sus primeros pasos. Les preguntaría para iniciar, compañera. Tal vez a mí me parece que la historia de nuestra organización, esa huella, va más allá de 1954. En aquel entonces tenemos que reconocer que la huelga bananera de 1934 logró articular y entender desde los obreros y desde el Partido Comunista en ese momento que necesitábamos un cambio y que era momento para que la clase obrera exigiera mejores condiciones, que eran prácticamente de esclavitud en ese momento, con la United Fruit Company y otros. Y después, posteriormente, la guerra del 48 tuvo también una incidencia en nuestro país, y creo que, por lo menos desde mi óptica, nosotros hemos tenido digamos una trayectoria donde hemos participado en todo momento en la historia del país. Y creo que esta es una oportunidad en que podríamos compartir esa historia y en ese marco de conflicto social, de crisis obrera, de condiciones inhumanas para los trabajadores, nace una organización como UNDECA el 19 de agosto de 1954, y de ahí en adelante empieza a dar sus primeros pasos, y creo que eso marcó definitivamente de alguna manera el proceso, los pasos de nuestra organización. Creo que el compañero Chavarría varias veces ha hablado de cómo en su momento había dos corrientes políticas y cómo se fueron decantando las organizaciones por esas corrientes políticas. Pero a mí me gustaría escucharlo porque otras veces lo he escuchado. Claro, la Caja daba sus primeros pasos también, Chavarría. Las garantías sociales empezaban apenas a consolidarse. ¿Cuál es su visión? Eso es importante porque las raíces del nacimiento de UNDECA vienen de ahí, ¿verdad? De esas grandes luchas de los bananeros, del Partido Comunista, en ese entonces, de las grandes luchas de los zapateros, ¿verdad? Entonces, en ese entorno, años después, ¿verdad? Pues lógicamente tenían un ligamen en el desarrollo ya más profundo de lo que son la lucha de los sectores sociales y principalmente en este caso del movimiento sindical costarricense. ¿Fue UNDECA un actor desde el primer momento en la Caja Costarricense de Seguro Social? Bueno, creo que los primeros pasos de UNDECA fueron más, en su creación, en el acta constitutiva de UNDECA, y lo que aparecen son algunos compañeros de oficinas centrales creando la Unión de Empleados de la Caja, que posteriormente con los años llegó a ser la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, para englobar otros trabajadores de otros sectores, y también se pensó en algunos sectores del sector privado. Entonces, en esos primeros pasos, yo de los primeros yo no tengo mucha memoria de esos primeros pasos. Sé de las grandes huelgas que hubo al principio, una vez que UNDECA empieza, digamos, a encarrilarse en esa lucha social y entiende que la justicia social es
es muy importante. Yo no recuerdo, tal vez Chava recuerde, algunos grandes líderes que tuvimos en su momento, además del compañero Chavarría, que siempre tuvo una participación destacada en esta organización, pero hay otros actores que fueron muy importantes y algunos que el compañero Chavarría conoció. Yo no los conocí, pero sí hubo una participación importante. Claro, me cuentan ustedes que a partir de los 70, ustedes ingresan a la institución en la década de los 70, y a partir de ahí empiezan a conocer a una serie de líderes porque ya UNDECA venía trabajando fuerte en la seguridad social. Bueno, sí, hay una persona que fue secretario general de UNDECA después de creado esta organización, que fue Rolando Angulo, ¿verdad? Que también estaba ligado con otros personajes que fueron directivos, ¿verdad? Que eran de inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social. Después de ahí viene un poco más adelante, donde ya yo sí conocí a Franklin Hayting Quintero, ¿verdad? Que se podría decir que ya el sindicato UNDECA entraba como en un desarrollo dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social, y de ahí en adelante, pues lógicamente vinieron otros personajes como Ana Ligia Serrano, como Milton Guerrero, como Gerardo Rodríguez Alfaro, como Margarita Moraviti, ¿verdad? Que le dieron, sin lugar a dudas, un auge importante a esta organización dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y eso fue en los 70, Chava, porque Correcto. en los 70 fue la gran lucha de Alcor, y UNDECA participó en la lucha de Alcor. Fue una lucha muy importante en el país, era un momento de efervescencia social, y UNDECA tuvo una participación, creo que fue uno de los momentos en que se encaminó más hacia entender que no era solo una lucha dentro de la Caja o por los derechos laborales, sino que también era una lucha por la institucionalidad de la Caja, pero además por la justicia social en el país. Ese fue un marco muy importante, quizá a finales de los 70, pero también se inició una década trascendental en la consolidación de UNDECA en la Caja Costarricense del Seguro Social, que fue la década de los 80. Estamos hablando de muchas luchas, muchas huelgas, y también una lucha muy importante del laudo arbitral, que creo que ustedes ya tenían claridad y mucha información al respecto. Sí, yo creo que no se puede omitir, ¿verdad?, que en la primera huelga de UNDECA, ¿verdad?, que fueron encarcelados gran parte de la junta directiva, y también otros trabajadores, ¿verdad?, fueron metidos a la cárcel. Estaba Fernando Naranjo, el presidente ejecutivo. Porque era la primera huelga fuerte que se hacía en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Entonces eso significa que el sindicato UNDECA desde su nacimiento ha tenido una beligerancia de lucha en las calles, ¿verdad?, dentro de la institución, ¿verdad?, que no ha sido un sindicato burocrático, ni pasivo, ni patronal, ni amarillista, ¿verdad?, sino que ha tenido una total beligerancia en venir no solo a proponer, sino que también consideramos que las luchas son fundamentales para lograr los objetivos que se pretenden para la Caja o para los trabajadores en ese sentido, y por qué no también para todos los costarricenses. Y en ese tiempo del laudo arbitral, me acuerdo que los movimientos se hacían después de la jornada de trabajo. A las 2 de la tarde, ¿te acuerdas, Chava? Salía la gente a la calle. Recuerdo la manifestación previo a la aprobación del laudo, digamos, que se amarraron compañeros en el Teatro Nacional. Y ahí estuvieron, eran enfermeros, enfermeras. Hubo huelgas de hambre también. Hubo huelgas de hambre en ese tiempo en nuestra institución. Bueno, una huelga que me parece muy importante. Yo no participé en esa huelga, solo el compañero Chavarría, pero fue una huelga muy importante, que fue la huelga de Chacumpao. Esa fue una huelga muy caliente. E incluso contabas en alguna oportunidad una anécdota, y ya con esto vamos a hacer una pequeña pausa, con relación a que hubo un momento en que los mismos trabajadores tenían que traer su bolígrafo y sus insumos porque no había en la caja, o no querían dar en la caja. Sí, eso fue en los 80, sí, cuando estaba Guido Miranda, el presidente ejecutivo,
hubo de alguna manera un proceso muy fuerte en la institución y fue uno de los momentos más confrontativos también que tuvimos con la administración de la caja. En aquella época, hubo una fuerte resistencia de la Junta Directiva a reconocer muchos de los derechos laborales y fue, precisamente a partir del laudo arbitral, que lo tuvimos por algunos años y que luego ya se convirtió en lo que fue la normativa de relaciones laborales que tenemos que defender con el alma, la vida y el corazón, porque es una lucha que traemos desde los años 80, que nosotros no podemos perder y que en definitiva ha sido lo que le ha posibilitado a los trabajadores tener algunos derechos. La normativa de relaciones laborales, como dice la compañera Marta, es de suma importancia y tenemos que defenderla. Y por eso vamos a hablar en este otro lapso que nos queda de conversación sobre este tema y cómo defenderla. Una historia de lucha. 71 años de historia demuestran que UNDECA es un sindicato que sí lucha por tus derechos y por la salud pública. Afíliate a UNDECA. Juntos somos más grandes y más fuertes. La normativa de relaciones laborales de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus trabajadores tiene un gran contexto histórico de lucha y también que nos dio muchos beneficios. Compañeros, yo creo que ustedes fueron protagonistas, fueron también parte de esa lucha y qué mejor manera de poder decirle a nuestros afiliados, a nuestros amigos undequistas, directo de ustedes, cómo fue, de qué se trató y qué fue lo que nos dejó esa lucha. Bueno, es importante esta lucha porque fue donde el sindicato UNDECA se puede decir que tuvo un auge dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social y fue cuando llegó a tener un gran reconocimiento tanto dentro de la caja como fuera de la caja dentro del país, ¿verdad? Porque esas luchas prácticamente involucraron casi a la totalidad de los trabajadores, ¿verdad? Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería. 20.000 firmas. Sí, De 22.000 trabajadores. De 22.000 trabajadores, eso es importante señalarlo. Había 22.000 trabajadores en la institución y se recogieron 20.000 firmas. Sí, hubo que visitar a todo el país para recoger esas 20.000 firmas, ¿verdad? Eso significó que había que involucrarse, como lo mencioné hace un rato, con todas las categorías de puestos que existieran en la caja, la jefatura, reitero, los médicos, todo el mundo vio eso como un instrumento que iba a venir a mejorar mucho las condiciones y la calidad de vida de todas y todos los trabajadores. ¿Cuánto duró esa lucha? ¿Cuánto duró? Mira, eso se presentó, digamos, en el 79, se presentó un conflicto económico-social a la caja. La caja lo rechazó reiteradamente y finalmente la UNDECA define ir a un arbitraje. Esto fue lo que obligó a la institución a sentarse con el sindicato, con algunos otros sindicatos que también estuvieron en esa lucha, pero que lo que nos permitieron fue tener un espacio con un juez que pudiera determinar si había posibilidades de acercar posiciones, y efectivamente esas posiciones se acercaron. La norma ha cambiado mucho desde entonces, pero bueno, en la lucha, recuerdo por ejemplo la compañera Enid González que decía que para ir a recoger las firmas, como no había recursos, entonces había que comer mangos en en ese tiempo había muchos árboles de mango en los caminos, y entonces se recogían ahí, se recogían las firmas y se venía otra vez. Y recordar que en los 80 las condiciones del país para desplazarse y todo era sumamente no difícil. era fácil. No era fácil. Pero logramos llegar. Hubo que recoger 2 veces las firmas porque habían algunos aspectos que nos pidieron corregir, pero finalmente se logra. Esta ocasión en que estuvieron los trabajadores incluso amarrados en el Teatro Nacional, que fue todo un evento, la Nación nos dedicó una página completa y todo, en ese entonces se logra presionar al Poder Judicial y sale finalmente el laudo arbitral, que todas las veces que se han modificado las normas han sido fundamentadas en ese laudo arbitral
que le dio a los trabajadores de la caja la posibilidad de tener un instrumento de relaciones laborales que fuera para todos. Sí, es importante recordar que eso se logró a base de muchas movilizaciones, de huelgas, ¿verdad? Y en algunos casos fue muy importante porque en la salida del primer turno a las 2 de la tarde de la Caja Costarricense del Seguro Social, habían grandes concentraciones en lo que fue el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Y de ahí salían todos los trabajadores hasta las oficinas. Había un apoyo masivo, vamos a decir. Un apoyo muy consciente, masivo, ¿verdad? Apoyaba mucho a la gente, reiteramos que ojalá esto se vuelva a retomar en estas épocas, que era que el trabajador salía a las 2 de la tarde, los que no salían a las 2 de la tarde se negociaban permisos y de todo para que la gente que salía a las 3 o a las 4 podía asistir, pero eran manifestaciones muy grandes, ¿verdad? ¿Y qué nos deja entonces esta normativa? Es importante porque tenemos muchos trabajadores nuevos en la institución, sí, y ellos no conocen, no hay una inducción, no hay una historia clara que se les pueda dar al inicio de su vida laboral. Entonces, hasta la ley semanal fue a partir del auto arbitrario, los permisos y licencias. Todas las licencias que hoy se gozan. Fue una lucha de los trabajadores de la caja de los 80, digamos. Tenemos ahí las vacaciones, esas las agregamos después, el tema de vacaciones profilácticas, y las comisiones paritarias también las agregamos posteriormente, en un proceso de negociación de más de 6 años. Se le dio también garantía y estabilidad a la persona interina, porque era muy perseguida. ¿Es así? También se lograron crear muchas plazas porque la caja se fue desarrollando sus estructuras, ¿verdad? Fue creciendo mucho, entonces había que negociar muchas plazas, ¿verdad? Negociar ajustes de salarios, sí, lograr espacios para que la gente pudiera ir a estudiar, ya sea a sacar el bachillerato, ir a las universidades, en fin, fue muy importante eso. Sin duda alguna ha sido muy importante, compañeros, y la pregunta es el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes con la visión de líderes, ustedes que han sido pues parte importante, como lo hemos visto en este conversatorio, de esta historia. Sí, vamos a ver, nosotros dimos una lucha sin cuartel contra el combo fiscal, que ahora ha demostrado todas las cosas que ya habíamos planteado, y contra la ley marco de empleo público. Hemos dado esas luchas con mucho apoyo. Tuvimos la huelga del 1.000.000 de personas, tuvimos la huelga de las sombrillas, tuvimos una serie el año 2018. Ya en 2018. Pero creo que estamos en una coyuntura como nunca hemos tenido, muy amenazada la Caja Costarricense del Seguro Social, con muchos intereses dentro de la institución y fuera de la institución que pretenden tocar ese presupuesto que tiene la Caja de 7.6 billones. Es el presupuesto más alto que ha tenido la institución en este 2025. Por encima incluso de países de Centroamérica. Más presupuesto tiene la Caja que muchos países de Centroamérica, efectivamente. Esos 7.6 billones viene siendo una lucha que hemos estado dando con respecto al tema de la necesidad de cerrar brechas, y ha habido una serie de acuerdos que hemos impulsado desde UNDECA para que nosotros tengamos plazas que vengan a cerrar brechas no solo en enfermería, sino en las diferentes disciplinas que tenemos en la institución. Yo creo que nos queda todavía mucho por hacer, ¿verdad, Chava? Todavía nos queda un gran paso. Aquí me nace, Chava, aquí me nace la siguiente pregunta. ¿El nombre de UNDECA incomoda a ciertos sectores? Bueno, yo creo que el nombre de UNDECA, como mencionamos hace un rato, se fue desarrollando a nivel nacional, como se fue desarrollando la Caja, ¿verdad? UNDECA ha sido un sindicato que es por y para los trabajadores, no es un sindicato gremial, tampoco es un sindicato pasivo, ¿verdad? Creo que es el que ha sido protagonista de muchos movimientos en Costa Rica,
¿verdad? Además, creo que hay que reconocerle al personal de la caja que ha tenido una gran valentía de disposición, de lucha históricamente en todos estos años. Ahora tenemos un reto que es el cambio generacional, ¿verdad? Pero el sindicato UNDECA sí ha tenido un empoderamiento y uno se atrevería a decir, sin ofender a otras organizaciones, ¿verdad?, que en los últimos años ha sido el sindicato que no ha renunciado a la lucha. Que no, bueno, a pesar de la ley antihuelgas, sí, nosotros seguimos saliendo eso, cosa que no han hecho otros sindicatos en Costa Rica, lamentablemente, ¿verdad? Pero ahora con la nueva situación que se está presentando, ya como de una arremetida más fuerte, ¿verdad? Considero que ese papel de UNDECA tiene que rescatarlo. Tenemos ese reto, un cambio generacional, pero sin embargo es muy importante porque las huelgas que nosotros hemos llamado en estos últimos añitos del gobierno de Chávez, uno puede ver mucha juventud también en las calles, ¿verdad? Y eso es ¿Qué pueden esperar los trabajadores de la caja de UNDECA de cara al futuro? Bueno, de cara al futuro, vamos a ver, yo diría que UNDECA tiene camino porque nosotros también tenemos en nuestras filas como delegados muchísima gente joven que estamos seguros que pueden tomar la bandera para seguir esta lucha. UNDECA cumple 71 años, no es gratuito, ha sido a base de fuerza, de lucha, de convencimiento, de esa convicción de que los trabajadores de la caja han sido los trabajadores más beligerantes de este país. Han sido los trabajadores de la caja los que han marcado pauta y en este caso acompañados por este gran sindicato que se llama UNDECA y que realmente sus pasos han sido muy firmes. Creo que a nosotros nos queda todavía una lucha importante en esta coyuntura y en este gobierno. Nosotros tenemos que hacer un análisis de la situación que tiene la caja, que tenemos como trabajadores de la institución con salarios congelados, con una arremetida contra los derechos laborales, incluida la normativa de relaciones laborales, y el tema salarial que es urgente, que lo sentimos todos, los trabajadores en general, y bueno, todos sentimos esos 5 años de congelamiento salarial, y bueno, las conversaciones que hemos tenido con la Junta Directiva, bueno, es precisamente en la necesidad de que, pese a todas las limitaciones y todas las cosas que tenemos, nosotros tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde como UNDECA en el país y ver y mejorar las acciones para que nosotros tengamos posibilidades de cambiar el estado de cosas que tenemos. Si eso no se logra, los perjudicados no vamos a ser nosotros, los trabajadores de la caja o el sindicato, no, los que van a sufrir es todo el país. Sin duda alguna, UNDECA está presente, va a seguir presente y los trabajadores van a seguir siendo protagonistas. Yo quiero pensar en que nosotros como trabajadores siempre vamos a seguir firmes y hacia adelante. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a los trabajadores en ese sentido? Porque lógicamente en este embate, en esta coyuntura política, pues la gente se siente desmotivada, incómoda, es natural, pero la idea es no claudicar. Bueno, sí, estamos pasando un momento difícil, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Hubo una serie de arremetidas con derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay que reiniciar, hay que replantearse una vez más esa lucha, ¿verdad? Por ejemplo, este gobierno ha tenido muchas amenazas, porque también tenemos que decir que dentro de esas luchas siempre ha estado la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Siempre UNDECA también ha tenido luchas políticas, se llama esto, luchas contra las políticas públicas. ¿Qué son esas políticas públicas? Del modelo neoliberal que han venido implementando en la Caja, ¿verdad? El no pagarle a la Caja es una lucha de políticas públicas, ¿verdad? Y ese llamado a todos los trabajadores y también ese reconocimiento a todos los delegados, ¿verdad? Hace poco, en el mes de mayo, hicimos una
capacitación pensando en eso, donde participaron más de 100 delegados, ¿verdad? Consideramos que fue muy importante y UNDECA debe también de retomar y profundizar esa capacitación, porque el dirigente de UNDECA tiene que tener claro qué es lo que sucede en un país, es decir, una visión país, ¿verdad? No debe ser un dirigente que está encerrado ahí en el servicio, en la caja, sino tenemos que pensar en que las políticas de un gobierno de un país afectan primero a los trabajadores y después a todo el pueblo de Costa Rica. Y hay que entender que la voz de UNDECA en los centros son nuestros delegados. Y el dirigente en las zonas tiene que sentirse realmente dirigente de este sindicato y alzar la voz y conversar con los compañeros, porque es solo así es como nos comunicamos los trabajadores, uno a uno. Por eso el llamado creo que más importante que podemos hacer en este 71 aniversario es precisamente a formarse, capacitarse, a hablar con los compañeros, a hacer el trabajo que tenemos que hacer para convencer a toda la población laboral de la caja de que en esta coyuntura tenemos que dar ejemplo como organización, como UNDECA y como trabajadores, de que no vamos a permitir que se venga violentando los derechos laborales y que también se arremeta contra una institución como la Caja, que es un orgullo nacional y que necesitamos todos los costarricenses. Así que el llamado es a los compañeros delegados, a nuestros afiliados, a seguir en esta lucha y seguir realmente convencidos de que podemos hacer la diferencia. Bueno, ya ustedes han escuchado todo este recorrido histórico que hemos tenido en el marco de este 71 aniversario. Yo creo que podemos terminar este conversatorio refiriéndonos de manera especial a una organización que ayer, hoy y siempre seguirá siendo vigente. Y que viva UNDECA. Y que viva UNDECA. Una historia de lucha.